¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, que hayan tenido un muy buen fin de semana. Y mil disculpas porque no subí el video o la análisis semanal ayer. Más que todo, más que nada, todos los domingos, ¿cierto? Hacemos un análisis semanal. Y hoy lo estamos haciendo un día lunes, en la nochecita. Y bueno, por temas personales, más que nada no lo pude subir ayer y tampoco lo hice ayer, pero tengo el análisis, ¿cierto? Para ustedes. Así que lo que estuvimos viendo en la mañana, ¿cierto? También los que estuvieron en el Free Market, en la Masterclass, pudieron ver lo que dije, ¿cierto? Sobre los índices, más que nada. Y respecto a lo que pensábamos ahí sobre la tasa de interés. El profe Franco más que nada se explaya mucho más en eso. Y también estuvimos viendo precios sobre Bitcoin, lo que vendría siendo criptomoneda, el oro igual, la predicción ahí del profe Prato de diciendo que iba a llegar a máximo histórico y en la tardecita se cumple. Así que bien. Entonces comenzamos como todos los días, ¿cierto? Ahora comenzamos como día lunes. Comenzamos con lo que vendría siendo el análisis de noticias, más que nada el análisis semanal de noticias pendiente. Y tenemos que primero empezamos con Investing, lo que vendría siendo el día lunes, con Parencia Lagarde el día de hoy a las 3:30, la presidenta del Banco Central. Yo, lamentablemente, no lo pude ver, pero fue a las 3:30. Martes, mañana tenemos venta minorista, ¿cierto? Venta minorista subyacente del mes de agosto, donde se espera que las ventas hayan disminuido, ¿cierto? Al menos por la parte mensual. Y también la subyacente, en el caso de la subyacente, se espera que suba, ¿cierto? Que hayan tenido un impulso pequeño. ¿Ok? El día miércoles tenemos lo que vendría siendo el IPC, comparencia de Lagarde, nuevamente la presidenta del Banco Central, a las 4:30 de la mañana, y luego el IPC de la zona euro a las 6 de la mañana. Uf, tenemos bastante noticia el día jueves, ¿cierto? O sea, el día miércoles, y lo esperado, yo creo que por la mayoría de los traders y todos, es la decisión de tipo de interés, donde ya se tiene la prevención, ¿cierto?, de que se puede bajar hasta un 4,25% de esa tasa de interés y no solamente lo dice la prevención de Investing, sino que también lo dice en un 95% de probabilidad de que eso ocurra por parte de la CM. ¿Ok? Así que ojo con la noticia. Recuerden que son noticias de alto impacto y mucho más si es una tasa de interés en este caso, ya que la tasa de interés tiene mucha importancia, ¿cierto?, dentro de la economía de un país. Ahora, ¿qué pasa cuando bajan las tasas de interés? Lo mismo que decía el profe Franco en la mañana y lo que se hablaba en la masterclass, que si se baja la tasa de interés, ¿cierto? Tiene, más que nada una persona o cualquier entidad que tenga una empresa o cualquier persona que necesite un préstamo, tiene mayor acceso a ese préstamo por acceso crediticio. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted estaba pagando, no sé, un impuesto sobre el 5% o 4,5%, supongamos, en este caso sobre mil dólares o 1 millón de pesos que usted estaba pidiendo prestado al banco, pide 1 millón de pesos y a usted le cobran una tasa de interés del 4,5%. ¿Qué quiere decir eso? Que usted de ese 1 millón de pesos debería devolver un 4,5% aparte. Ahora veamos que le baja la tasa de interés, ¿cierto? Que ese 4,5% se vuelve ahora en este caso un 4,25 o puede ser hasta un 4%, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que usted está pagando menos cantidad por el préstamo, ¿cierto? O por la misma cantidad de dinero, ¿cierto? Que le está pidiendo prestado al banco. ¿Ok? Eso quiere decir una tasa de interés baja, ¿ya? En este caso, ¿qué son las tasas de interés? Muy importante también en el sector económico. Ahora también hay que tener en cuenta la inflación de un país. ¿Por qué? Porque la inflación de un país tiene que ver con mucho con la tasa de interés. Porque la inflación va de aquello también de la mano con lo que se habla de la demanda de los productos. O sea, si las personas tienen más acceso a dinero, ¿cierto? Tienen más demanda de los productos. En este caso puede haber mucha más inflación dentro de un país. ¿Por qué pasa la inflación? Porque muchas veces la cantidad de productos, ¿cierto?, de un país no llega, se le podría decir, a satisfacer las necesidades de la cantidad de demandantes. O sea, quiere decir que la cantidad de productos está siendo mucho más demandada o con mayor velocidad está siendo demandada que la cantidad de producción de un país, o del producto, perdón, que de la misma cantidad del producto. Voy a dar un ejemplo, creo que Acá, por ejemplo, supongamos que tenemos esta calculadora y una fábrica la crea 1.000 por día. Imagínense que crean 1.000 de estas por día. Y la cantidad demandada al día de estas son 1.500. Entonces quiere decir que
la demanda es mucho mayor, ¿cierto? Que la cantidad de fabricación que se hace del mismo producto. Por eso, ¿cierto? Ocurre la inflación y por muchos otros factores más también, pero es como el resumen, ¿ok? Así que muy pendiente con esa noticia, alto impacto igual, y bueno, ahí le voy a estar hablando mi análisis que tengo respecto sobre ello. El día jueves tenemos el 18 de septiembre, tiqui tiqui ti. Tenemos que para Chile, ¿cierto? El día festivo, primer grito de independencia. Luego tenemos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, ¿cierto? Donde se espera que hayan disminuido al menos de la cantidad anterior de 263.000 peticiones de anterior, hayan disminuido a 240.000. Y el índice manufacturero del Filadelfia se espera también que haya aumentado del -0,3% al 1,4%. ¿Ok? Esas son las noticias que se estarían esperando al menos para Estados Unidos, ¿cierto? Y yo solamente veo en este caso el sector americano. Ok, me baso mucho más en eso ya que mi análisis va para el lado de los índices, índice americano, Nasdaq, Dow Jones, y ahora le vamos a estar agregando el S&P como correlación directa. Ay, sorpresita. ¿Ok? Ahora, viendo lo que podría pasar también, por otro lado, Fear and Greed, que vendría siendo en este caso el índice de miedo y codicia, vemos que estamos en un lado neutral, o sea, disculpen, en un lado grid, que vendría siendo el lado de codicia. Muchas veces esto va mucho de la mano con lo que vendría siendo los impulsos en este caso o los máximos. Se hemos podido ver que últimamente ya Dow Jones tocó máximo histórico, Nasdaq también nuevamente ha tocado máximo histórico el día de hoy y también S&P ha tocado un máximo histórico. ¿Ok? Eso quiere decir que la codicia en este caso, como se ve en ese termómetro que está ahí, dice que hay mucho más cantidad de inversiones o la cantidad la inversionista, ¿cierto? Tienen mucho más interés en estar invirtiendo que en acciones que estar cubriendo su dinero. ¿Ok? Ahora, va dependiendo obviamente de dónde está la brújula. Por ejemplo, si esta manillita que está aquí, ¿cierto? Esta flechita que está acá apuntando donde dice grid, cada vez se está acercando acá más y más y más, quiere decir que estamos extrema codicia o quiere decir que hay mucha confianza dentro del mercado, ¿cierto? Muchas veces se puede transmitir dentro del mercado, se puede traducir como impulsos alcistas. Ok. Ahora, el informe COT. Yo lo muestro mucho y acá lo van a ver mucho dentro de mi análisis porque el COT para mí vendría siendo ahora una dirección de mi estrategia. Yo como una estrategia nueva aquí en la que estoy utilizando, ok, esa estrategia es la que estaba aprendiendo dentro de macroeconomía, del diplomado dentro de macroeconomía, ok, la que consiste en ver una dirección y darle un respaldo fundamental a lo que vendría siendo Smart Money. Ok, esto es un poco de Smart Money con dirección institucional, ok, basada dentro de fundamentos de lo que vendría haciendo el informe COT, ok. Ahora, acá lo que me está diciendo que dentro del Dow Jones, al menos el futuro de Dow Jones, los contratos han ido aumentando, ok. En este caso, la semana pasada aumentaron un 5.000, más, o sea, más 5.033 contratos dentro del mercado. Eso quiere decir que entró 5.000 contratos nuevos dentro del mercado, de lo que ya habían anteriormente, ok. Ahora, los movimientos que se hicieron durante los participantes tenemos que los intermediarios y distribuidor, o sea, por la parte de cobertura, tenemos que han disminuido, ¿cierto? Tanto largos como cortos y se mantienen en desparrame donde se mantienen en zona de cobertura para un fuerte movimiento. Normalmente siempre lo hacen para las tasas de interés o movimientos del IPC. Gestores institucionales o gestores activos, en este caso, hacen movimientos fuertes al alza, aumentando sus contratos en 5.000, ¿cierto? Y dándole un interés, ¿cierto? Abierto de un 21,9%. Lo mismo que hablábamos en la mañana. ¿Ok? Disminuyen sus cortos y también disminuyen sus desparrames. O sea, su sesgo sigue siendo alcista a largo plazo. Fondos apalancados, tenemos que aumentan sus largos, aumentan mucho más sus cortos, ¿cierto? Y también aumentan sus desparrames. Ahora, aumentaron, hicieron movimiento en ambos lados, ¿cierto? Por mí, yo podría intuir que estarían diciendo que, disculpen, se estaría interpretando, ahí sí, se estaría interpretando que están haciendo cobertura, ¿cierto? Dentro de movimientos, pero ese sesgo, se podría decir a corto plazo, sigue siendo bajista, ¿ok? Porque su interés abierto sigue siendo mayor al alza. E incluso los movimientos de contrato siguen siendo mucho mayor en este caso, ¿ok? Ahora, viendo lo que podría hacer con lo que
esto no lo tomamos mucho en cuenta, así que por eso también no lo hablo. Tenemos posiciones no declarables, que en este caso son las posiciones retails, en las cuales también tenemos movimientos alcistas en contratos, movimientos bajistas, tenemos disminución, pero su interés abierto sigue siendo a corto plazo bajista, ¿ok? Así que al Dow Jones, al menos por dirección, yo siempre voy al lado institucional, en este caso por gestores activos y gestores institucionales, teniendo en cuenta que sus movimientos fueron al alza, ¿cierto? Y tienen un interés abierto mucho más elevado, voy a estar pendiente de movimientos fuertes alcistas, ¿ok? Posiblemente, posiblemente. Recuerden que todo esto se basa de posibilidades, pero si los institucionales me están diciendo que se están posicionando alcistas, yo voy a ir con ellos, ¿ok? Ahora, los fondos apalancados igual tienen bastante interés abierto, ¿cierto? Y van bajistas. O sea, podríamos estar esperando ciertos movimientos de contra, no, disculpen, de corrección. Podríamos estar esperando movimientos de corrección, que quiere decir que Dow Jones se encuentra por estos sectores y podríamos estar esperando movimientos de corrección a mínimos importantes. ¿Ok? Ahora, vamos con el dato del Nasdaq, ¿cierto? De mini Nasdaq, que en este caso tenemos menos contratos de lo que vendría siendo en total de la semana pasada. O sea, se retiró de liquidez de ese mercado. ¿Ok? Movimientos de intermediario, tenemos aumento de largos, disminución de cortos y no hace movimiento de desparrame. Gestores institucionales no tienen gran relevancia dentro de lo que vendría siendo este activo. Fondos apalancados, tenemos que fuertemente ha cambiado su seco de lo que vimos la semana pasada. Ahí para que vayan a echarle un vistazo igual al video de la semana pasada. También hablamos de lo que hicieron los movimientos, ¿cierto? Del COT en el Nasdaq, ¿ok? Y vimos que cambiamos su seco de alcista, ahora pasaron a bajista totalmente, aumentando en 3.000, ¿cierto? 3.223 contratos y aumentando su interés abierto también en mayor cantidad que lo que vendría siendo en corto, a la diferencia de la semana pasada. Pero lo que me causó también mayor impresión fue que también hicieron movimientos fuertes en desparrame. O sea, normalmente hace movimiento en desparrame, pero para cubrirse, ya de movimiento fuerte. ¿Qué quiere decir? Que si el precio puede ir alcista, tenemos que puede llegar a un momento de una noticia fuerte y puede hacer movimientos bruscos para ambos lados, ¿ok? Y eso se toma de cobertura y puede ser por diferencia de spread que pueden estar sacando ganancias, pero eso ya lo podríamos estar hablando con mayor detalle en una clase, ¿cierto? Ahí que vamos a estar sacando muy pronto. ¿Ok? Otros no reportables, como les dije, no tenían mucha relevancia y posiciones no declarables. Vemos que disminuyen sus contratos largos, aumentan mucho más sus cortos y su interés abierto sigue siendo mucho más bajista. ¿Ok? Ahora, el movimiento del Nasdaq para mí en este caso no tengo más que decir que vendría siendo bajista, ¿ok? Y lo veo muy posible, dado en cuenta que ya se encuentra en máximo histórico, y no quiere decir que porque llega a máximo histórico tiene que bajar. Obviamente, ahí cada uno tiene su expectativa, ¿cierto? O perspectiva de lo que vendría siendo el mercado, pero para mí zonas que a veces ya se podría notar que está perdiendo fuerza, ¿ok? Y ahí lo vamos a notar ahora mismo dentro del gráfico. Ok, pero espero que le haya quedado claro lo que vendría siendo el dato COT con el dato fundamental al menos de esta semana. Y no se olviden que también hay lanzamientos de resultados por parte de FedEx, que es una empresa de las más grandes a nivel internacional, ¿ok? Y otra empresa que también compone dentro del Dow Jones. Ya, así que muy atentos también con esos movimientos. Ahora. Pasando ya un poquito con lo que vendría siendo los índices, en este caso, como les dije, yo tengo visión bajista, o sea, alcista para el Dow Jones. En este caso, disculpen, acá tengo una venta. Pero ahora, yendo a 4 horas, vamos a ir acá, yendo a 4 horas. Voy a sacar esto para que no se despisten. Ahora sí. Yendo a 4 horas, vemos que la estructura para mí sigue siendo alcista, ¿ok? A temporalidad mayor. ¿Por qué temporalidad mayor? Porque la temporalidad de mayor siempre son mucho más eh, se le podría decir confiable en dirección, ¿ok? Y en este caso, para la estrategia, ¿cierto? Siguiendo los gestores institucionales y teniendo en cuenta que ellos operan a largo plazo, nosotros seguimos la dirección a largo plazo, ¿ok? Y a largo plazo me está diciendo que la estructura de Smart Money va tremendamente alcista, mostrándome puntos de liquidez que ya han sido tomados. Tenemos en cuenta que
este punto, ¿cierto? Acá, antes de dar el tremendo impulso alcista que se dio acá, toma esta zona de acá. Este fue el mínimo anterior del día jueves, sí, el mínimo del día jueves, y lo retiró el día viernes, donde esto se le llama liquid pull. ¿Ok? Esta zona ya ha sido tomada o liquidada, ¿cierto? Del mínimo del día anterior, en el cual podríamos tomar en cuenta que de acá se podría empezar a generar el impulso alcista. ¿Ok? Pero acá lo mismo. ¿Cierto? Tenemos que el precio llega a rebotar con fuerza en esta zona, o al menos tenemos fuerte rebote en esta zona de techo, se lo podrían llamar algunos, ¿cierto? Yo lo llamo mucho como equal highs, donde son máximos iguales, ¿ok? Donde normalmente se toma llamar, o se le llega a tomar como liquidez, ¿ok? Acá vemos que rebota una vez, ¿cierto? Rebota dos veces, y el precio antes de dar el siguiente movimiento toma mínimos, ¿cierto? Toma mínimos anteriores y da el movimiento del alcista, ¿cierto? Que en este caso se fue de la noticia anterior de la semana pasada, en el cual fue del IPC y la confianza del consumidor. ¿Ok? La confianza del consumidor igual tuvo papel importante de lo que fue el movimiento de la semana pasada, porque se basaron mucho más dentro de la confianza, que fue un paso más para tener en cuenta que se van a bajar las tasas, ¿cierto? Y no tomaron no se tomó, se lo podría decir, tanto en cuenta la inflación, ¿ok? Para el movimiento alcista en este caso, ¿ya? Pero esos son temas de fuera técnicos. Ok, aquí ya vemos que toma liquidez, ¿cierto? En esta zona, y de acá se genera el siguiente impulso alcista, ¿ya? ¿Por qué estoy tomando en esta zona? Porque mi perfil de volumen está marcando que en este punto se está generando la mayor probabilidad de interés institucional, ¿ok? Entonces, marcando ya mi punto de lo que vendría siendo el perfil de volumen, lo marcamos acá hasta el día viernes, ¿ok? Porque solamente quiero saber lo de esta semana. Ya, y me parece cierto que el POC vendría siendo llegando a estas zonas que me concuerda mucho con lo que vendría siendo un order block, ¿cierto? Normalmente en el Smart Money yo ocupo mucho lo que vendría siendo order block. Ya, acá me está generando liquidez, por lo tanto, estos son impulsos internos o IRL, o liquidez interna se le llama, ¿cierto? Ya que va internamente dentro de la tendencia. ¿Ok? Estos son puntos relevantes, ya que el precio, si llegase a reaccionar como se predice dentro de acá, o como se está especulando, llegase a reaccionar, normalmente hay que tener en cuenta que el precio va a dar impulso y retroceso, y que esos retrocesos, posiblemente un poco más fuertes, pueden estar dentro de esos o cercanos a esos IRL, que son la liquidez interna. ¿Ok? Correlacionando un poquito también con conceptos de IPDAS, que son los de la liquidez. ¿Ya? Teniendo en cuenta eso, ya, y teniendo en cuenta que este fue mi último impulso, antes de dar la ruptura de los últimos máximos anteriores, marcando Fibonacci, ¿cierto? Podemos tener en cuenta que también me da cercano a la zona del 0,78%, que son las zonas que nosotros siempre hablamos, que son de alto interés para nosotros, ¿ok? Así que ese al menos vendría siendo el análisis de la tendencia alcista para el Dow Jones, que lo estoy esperando dentro de esta zona. ¿No? Estoy esperando dentro de esa zona, en la cual estoy esperando un riesgo beneficio del 1 es a 3. ¿Ok? Mi SL son de 275 puntos y el objetivo es llegar a los 46.400. ¿Ok? Eso, el dato va fundamentado más que nada, la dirección está fundamentada por lo que vendría siendo el dato COT y si se da la rebaja de la tasa de interés. ¿Ok? Ahí va dependiendo del golpe que se podría decir. Ya si se bajan unas tasas de muy fuerte o se da mucho más el recorte más bajo de lo esperado, posiblemente podríamos tener otra reacción. Ahora, pasando a lo que vendría siendo Nasdaq, voy a pasar acá al Nasdaq. Vemos, como les decía anteriormente, que tenemos datos, o sea, precio histórico, ¿cierto? En los cuales se van dando cada vez impulsos más fuertes, ¿ya? No vemos que no tenemos más precio al ladito, así que no tenemos de dónde decir que podría llegar. O sea, podría seguir subiendo, ¿cierto? Y seguir subiendo y seguir subiendo.
Y al lado no tenemos más historia que decir, ya que está en los 24.285. ¿Ok? Ya con eso, como les decía, esperaría solamente un retroceso, al menos, o una ruptura de tendencia, ¿cierto? Y esperar que llegase a puntos de Fibonacci al menos, de un 0,60 de un 61%, ahí hacia abajo. Acá, mira, ahí. ¿Ok? Estaría esperando dentro de esta zona, ya vendría siendo ya el 0,50 o el 0,61%, que son zona POC y zona de volumen de heights, ¿ok? Que son del perfil de volumen. Y también esperaría que pudiese reaccionar dentro de estos puntos, ¿ok? Podrías también esperando reacción dentro de estos puntos que son puntos relevantes de ruptura de los últimos altos. Así que dentro de esa zona podría esperar que, o uno, batalle y dé el impulso alcista dentro de este punto, ¿ok? Dando un trade corto alcista. Vamos a poner acá, posiblemente así, 1 a 3. Yo siempre, chicos, busco el 1 a 3. Normalmente siempre trato de esperar el 1 a 3. Podría estar esperando esa reacción o ya la segunda especulación dentro de esto podría ser que rompa la línea de tendencia, ¿cierto? Que lleva haciendo y rompa estos precios con fuerza, al menos que rompa con fuerza, no que rompa así como que estuviese debilitándose, no, que rompa así fuerza, con fuerza esa zona, ¿ok? Y acá me dé retrocesos hasta estos puntos para poder tomar esa tendencia bajista o esos cortos, ¿cierto? De corrección hasta las zonas que tengo marcadas con Fibonacci, ¿ok? Eso vendría siendo literalmente vendría siendo el Nasdaq, ya que tendríamos ventas, ¿cierto? Por el informe COT teníamos ventas, em, pero el precio se encuentra muy alto y no tengo de dónde afirmarme por estructura, ¿ok? Así que eso sería mi confirmación al menos. Pero estaría igual esperando estas confirmaciones si el precio llegase a reaccionar en estas zonas, ya, de compras. Así que tengo esas dos posibilidades. Ok, y como había dicho con las correlaciones, ok, tenemos ahora el S&P, que vendría siendo una de las correlaciones que vamos a tener de la direccionalidad, que nos da mucha dirección con el Nasdaq y Dow Jones, ok, mucho más con Nasdaq tiene más correlación, y ahí yo lo vamos a estar mostrando muy pronto por qué, pero dándonos cuenta de esto, ¿cierto? Tenemos un precio que en H4 va totalmente alcista, ¿ok? Los últimos precios, al menos que ha estado sobrepasando, ¿cierto? Vamos a tomar en cuenta, tenemos un BOS, ¿ya? Que continúa su tendencia, ¿cierto? Continuamos teniendo otro BOS. Y esto es importante. ¿Por qué es importante marcarlo? Y aquí lo voy a ir mostrando también cómo se va haciendo la estrategia, más que nada. Porque tenemos impulsos, ¿cierto? Que son relevantes. ¿Ok? Impulsos, ¿cierto? Que siempre el precio viene a tocar o al menos a corregir. ¿Ok? Pero fíjense que esos impulsos no llegan a cualquier lado, sino que llegan a ciertos lugares que el precio llega a reaccionar. ¿Ok? Tenemos impulso. Este lo marqué al azar. Ya solamente no es que la estrategia sea así. Ya hay muchas veces que la estrategia se lanza por hartos lados y dice, no, la estrategia justamente te va a tocar este punto y no, no, este punto es marcado al azar. Incluso podría ser hasta el punto, un punto marcado así. Ok, ese sería más relevante como un order block. Ya. Tenemos eso, ¿cierto? Que vendría siendo el siguiente impulso, retroceso, y podría ser el siguiente impulso. Ok, tenemos acá retroceso, impulso. Ok, último alto. Vamos a poner acá que se ve. Ok. Tenemos esos puntos, ¿ya? Pero acá todavía al menos yo tengo zonas que están sin balanceo. Al menos esta zona para mí vendría siendo importante y también estas zonas que se encuentran cercanas a la manipulación que hizo acá, ¿cierto? Tenemos que el S&P sí manipula esa zona, ¿cierto? Al igual que el Nasdaq y que todavía sigue con su tendencia alcista. Tenemos punto de tendencia alcista. ¿Ok? Así que si se dan cuenta, tiene mucha correlación con lo que le decía con el Nasdaq, viendo casi la misma tendencia de puntos, pero teniendo en cuenta casi los mismos puntos de interés que tendríamos al menos acá abajito.
¿ok? Del 0,78%. Ya, aquí lo mismo. Colocamos un Fibonacci cercano a la misma zona, ¿ok? Eso vendría siendo literalmente, chicos, lo que tengo para los índices. En este caso, Nasdaq, Dow Jones, el S&P solamente, como les dije, correlación de direccionalidad. Me confirman mis puntos base, al menos de para el Nasdaq, para las compras, poder esperarla acá o estar esperando al menos las correcciones hasta el 50%. ¿Ok? Es lo que le estaríamos hablando. Y recuerden que tenemos noticias fundamentales toda esta semana. Las más importantes están el día miércoles, ¿cierto? Con lo que vendría siendo las tasas de interés. Y chicos, recuerden, están totalmente todos invitados a las clases de los días lunes y miércoles a la masterclass para que se puedan conectar y puedan interactuar, ¿cierto? Con el profesor Franco, con el profesor Patricio y conmigo, hablar sobre los mercados, sobre los fundamentales, ¿cierto? Y la que se va a estar, las noticias que se van a estar dando para la semana y también mostrando nuestros puntos de vista del mercado. ¿Ok? Así que espero que le haya servido totalmente el análisis, espero que le haya gustado, espero que lo hayan disfrutado y como les dije, totalmente invitados. Ah, y disculpen, también vamos a tener clases el martes y jueves en TikTok con el profesor Patricio, mostrando también todo el análisis de, o sea, analizando mercados como el oro, índices, divisas, etcétera. Ahí chicos, para que también vayan a indagar un poquito en TikTok. Martes y jueves a las 9 de la noche, 9:30 de la noche. Vamos a estar mandando el link también por el grupo de Free Market. Así que eso, nos estamos viendo chicos. Chao, chao. Uh.